social y emocional y no solo la ausencia de enfermedad. Apréndansela. Ya la voy a anotar. Gracias. Les aseguro que viene en el examen de residencia. Muy bien, pues ya hoy terminamos el capítulo 3. La siguiente semana veremos el 4 y de ahí tendremos todavía una semana más antes del examen del primer parcial. No quisiera meter el capítulo 5 para el primer parcial, aunque daría tiempo. Yo creo que con 100 páginas de libro es suficiente para un primer parcial. No tendría caso meter un capítulo más. Y lo que sí es que vamos a comenzar sus exposiciones. El siguiente viernes van a comenzar sus exposiciones y pues yo creo que nos va a dar tiempo una semana más todavía para que todos alcancen a exponer, todos los ocho equipos. Les voy a dar sus temas para que los vayan preparando. Ahorita les voy a dar el nombre del tema y posterior comento qué es lo que van a hacer con estos temas. Son enfermedades, les comentaba, yo les voy a explicar todo esto de la ciencia básica y ustedes van a investigar los aspectos fisiopatológicos, epidemiológicos y clínicos. El equipo 1 de Pedro André, Wendy Licedi y Claudia Yareli nos van a hablar de enfermedad granulomatosa crónica. Así se denomina, enfermedad granulomatosa crónica. Ellos van a comenzar el próximo viernes. En una semana, a esta hora, comenzarán. El equipo 2, Itzel Citlali, Perla Emilia, Carla Montserrat. Síndrome de deficiencia de adhesión leucocitaria. Síndrome de deficiencia de adhesión leucocitaria. Hay varios tipos de este síndrome. Hay una variante tipo 1, tipo 2, tipo 3. Enfóquense en la tipo 1. Pueden comentar sobre la 2 o la 3, pero de todo lo que comenten hablarán de la tipo 1, que sería la más predominante para los aspectos inmunológicos que hemos platicado. Todas estas enfermedades obviamente habremos visto la situación normal. Estas dos que hemos comentado, que les comento ahorita, son de inmunidad innata. Ya platicamos de inmunidad innata. El equipo 3, Areli, Cristel, Sandra Elena, Ángel Adrián, nos van a platicar de gota. Ojo, gota no es una enfermedad inmunológica, no es una enfermedad autoinmune, no es una inmunodeficiencia, pero genera un proceso inflamatorio. Y es un proceso inflamatorio bien peculiar, que incluso cuando hay dolor por gota, se dan antiinflamatorios, no sirven. No das aspirina, no das ibuprofeno, das otro tipo de medicamentos, porque son los únicos que pueden controlar el dolor para la gota. Nos van a hablar de estos aspectos, los aspectos inmunológicos directamente de la gota. ¿En alguna clase o en alguna materia vieron gota ya? Sí. ¿Sí? Entonces les hablaron ya perfecto de la cascada del hipoxantín, guanín, fosforribosil transferasa y todo no como tal, pero sí la vimos superficial. Sí, todo es superficial. Ok. Bueno, el equipo 4 de Irene Iracema, Zaira Alejandra y Carlos Jesús nos van a hablar de enfermedad de Bruton. ¿Sí? Enfermedad de Bruton. A veces también le llaman, el nombre más adecuado sería agamaglobulinemia X. Agamaglobulinemia ligada al X. El equipo 5, María Fernanda, Yasmín Pacheco, Jennifer Sofía, nos van a hablar de enfermedad de Job. Job como este personaje bíblico. El equipo 6, Cintia Concepción, Milagros Yamilet, Rebeca Carolina, nos van a platicar de inmunodeficiencia variable común.
Esta es una familia de inmunodeficiencias, por eso se denomina inmunodeficiencia variable. Pero también, como su nombre lo indica, es común, no son raras. Y bueno, ahorita comentaremos al respecto. El equipo 7, Bianca Nayeli, Adrián Zapata, Sebastián Mandala, nos van a hablar del síndrome de hiper-IgM. Síndromes de hiper-IgM. Son dos síndromes, pero realmente al aspecto clínico son iguales. El tipo 1 y el tipo 2 son idénticos. Se denominan como tipo 1 y tipo 2 nada más por el componente inmunológico que se ve afectado, pero ambos se desencadenan en un cuadro clínico idéntico. No hay modo de diferenciar entre el tipo 1 y el tipo 2 por alguna característica clínica. Entonces nos van a comentar pues, de los dos realmente, porque es lo mismo. Y el equipo 8, Gamaliel, Alfredo, Daniel, ¿no? Los Villa, ¿no? Villa, Villalba y Villalobos. Nos van a hablar de síndrome de deficiencia de adenosina desaminasa. A veces le llaman deficiencia de ADA, ¿sí? Porque es adenosina desaminasa. Si alguna vez... Disculpa, adenosina desaminasa. Desaminasa, ¿sí? Síndrome de deficiencia de adenosina desaminasa. ¿Alguna vez han escuchado hablar del niño burbuja? Sí. Hay una película con... Sí, una película que le llaman marciano porque se quita el traje y se empieza a tener reacciones porque no tiene sistema inmune. Más o menos. Es una película de los años 70 con John Travolta como de 20 años interpretando a un niño de 9 años. Entonces está un poco extraña. Pero la pueden encontrar, recomendable verla así, como un dato histórico. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer con esto? Van a preparar por equipos una exposición, van a exponer los 3 miembros de cada equipo. Los 3 deben de conocer todo el tema, porque ya sea que lo preparen de una forma u otra, yo les podría pedir o les podría indicar quién empieza y quién continúa y hasta qué parte continúa. Podría suceder que solamente a uno de los 3 le pida que exponga todo el tema. Entonces, los 3 tienen que estar preparados. Solamente evalúo el equipo completo. No es algo así como que si uno lo hace muy bien y otro lo hace muy mal, no. Hago un equilibrio, hago un promedio y eso es lo que le pongo a los 3. Más fácil. Y bueno, su exposición, que va a ser para un lapso de al menos 40 minutos, con posibilidad de que se extiendan 1 hora completa, pues es va a tratar de el nombre de la enfermedad, la definición de la enfermedad, aspectos históricos de la enfermedad, algo así como que de dónde salió, quiénes la encontraron, quién la descubrió o identificó algún detalle importante. No por eso quiere decir que esto sea lo más importante. Me ha tocado ver exposiciones donde preparan como 60 diapositivas y 40 son nada más de puros antecedentes históricos porque les parecieron muy interesantes y el resto lo delegan. Entonces, aspectos importantes de la enfermedad, simplemente históricos. Datos epidemiológicos, obviamente, si los hay de México, qué mejor. Realmente es poco probable que vayan a encontrar datos epidemiológicos de enfermedades raras como las inmunológicas para la población mexicana, pero sí importante conocer pues la frecuencia, qué tanto se presenta esto en la población, qué tipos de poblaciones quizás sean los más frecuentes afectados, o si hay algún dato de alguna región del mundo, de algún país, pues bueno, pues comentarlo también. Conocer un poquito de los números estadísticos que hay de esta enfermedad. Hay enfermedades que son más comunes en hombres que en mujeres, es también importante. Entonces, epidemiología. También, pues obviamente, etiología o fisiopatología, el origen. Eso es lo más importante de la exposición.
¿Qué quiere decir esto? Lo que interesa de la exposición es que expliquen qué mecanismo inmunológico falló o fracasó para que se presente esta enfermedad. Eso es lo más importante. Pueden no conocer bien la farmacología de una enfermedad, puede que cuando lleguen a la salida de la carrera esa farmacología que hayan comentado ya ni exista o ya haya cosas mejores. No nos interesa también, si hay un tratamiento, ok, se comenta el tratamiento, no se enfoquen en las dosis. Esto va a cambiar y esto va a ser dependiente de muchas cosas. Y dejemos las dosis para el inmunólogo, para el especialista. Ustedes se están formando como médicos generales, como médicos familiares. O sea, ustedes sí deben de conocer pues, cómo se va a tratar la enfermedad, pero no por eso deben de conocer todo el procedimiento estricto que haría un especialista. Lo mismo sucedería con cirugía. Está muy bien que conozcan los principios de una cirugía, los fundamentos y la técnica, pero no por eso las razones y los motivos por los cuales un cirujano decide hacer una u otra intervención. Entonces, son cosas que deben de saber, cosas generales. Además de la fisiopatología o etiología de la enfermedad, pues obviamente características clínicas. ¿Qué vamos a ver al paciente? La evolución de la enfermedad, cómo inicia, qué presenta, qué llama la atención, este tipo de detalles. Diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos esa enfermedad? Hay enfermedades que por ser raras, muchos piensan que necesitas mucha tecnología, mucha sofisticación, mucho análisis y mucho dinero. Y hay veces que no es así. Hay enfermedades tanto genéticas, oncológicas, inmunológicas, que realmente con pura clínica se pueden diagnosticar. O se pueden diagnosticar en el consultorio con algunas pruebas que puede uno hacer en el consultorio. Conocer a veces, por ejemplo, un estado de monocitosis, no necesitas ni siquiera un microscopio para ver monocitos. Basta con que le pases el dedo en la espalda a la persona y a ver si hace dermografismo o estas marcas en la piel que se pueden llegar a presentar. Entonces, a veces no se necesitan tantas cosas. A veces sí. Entonces, aquí conocer estas diferencias. Entonces, conocer cómo se diagnostica esta enfermedad. Si hay alguna prueba de laboratorio, ok, mencionarla y cómo es esa prueba. Y obviamente, pues, tratamiento, si es que lo tiene, comentarlo nada más. O sea, no quieran dar una clase magistral sobre un tratamiento específico. Simplemente, pues, conocer muchas cosas. Ustedes ya llevaron farmacología, 2 cursos, ¿no? De farmacología. Ya conocen directamente la farmacopea, ya saben lo que se vende con el doctor Simi, ya saben cómo funcionan los medicamentos. Entonces no debiéramos de embebernos mucho en estos asuntos. Y si no tiene tratamiento, pues comentarlo, ¿no? Pues esto no tiene un tratamiento y pues el pronóstico, obviamente. ¿Qué va a pasar? Con tratamiento o sin tratamiento, ¿qué le depara en el futuro a ese individuo, a ese paciente? Algunas de estas enfermedades que van a comentar son de causa genética. Algunas no. Pero muchas enfermedades del sistema inmune tienen un origen genético. De ser así, parte de esa etiología es explicar, pues, a grandes rasgos el patrón hereditario. No tanto así como que el gen, cuál es la mutación que tiene y cómo se presenta una deleción o una inserción, o que la translocación de no sé qué. Está interesante, está muy bonito todo, sí, al final de cuentas, pero ya estaría saliendo del objetivo que estaríamos buscando, que es que conozcan la clínica y los fundamentos de las patologías inmunológicas. Entonces, de eso van a tratar. Esta es su exposición para 40 minutos. Ahora, el hecho de que un equipo está exponiendo, todos los miembros del grupo, todo el grado, todo el grupo, tiene que preparar en una hojita de máquina, pues un resumen a manera de ficha técnica de esa enfermedad. Entonces, en esa, ya sea que lo quieren hacer durante la clase y tomar los datos que nos esté dando el equipo que esté presentando, o les gusten las emociones fuertes y preparar todo para un día antes del examen, pero en una hojita blanca, en una hojita de máquina,
van a escribir arriba el título de la enfermedad y van a poner toda esta información, todo este tipo de resumen, una definición de la enfermedad, epidemiología, aspectos históricos, cuadro clínico o signos y síntomas, fisiología o fisiopatología, diagnóstico, pronóstico, tratamiento, y ese tipo de detalles. Una hoja blanca, ya sea de una sola cara o ambas caras de la hoja, y por cada exposición que se haga, van a preparar una ficha de este tipo, que me van a entregar para el tercer examen parcial. A partir de la siguiente semana van a estar exponiendo constantemente. Entonces, cuando lleguemos al tercer examen parcial, ustedes van a tener prácticamente un compendio de enfermedades del sistema inmune, que es lo que va a ser su trabajo final. Entonces, lo vamos a revisar, me lo van a enviar en algún momento que yo se los voy a solicitar, pero deben de estarlo preparando. Entonces, ese trabajo sí lo van a preparar así como que bonito, bastante presentable, pero a mano, siempre a mano. Va a llevar una hoja de presentación, esa, pues sí, libre albedrío, háganla como quieran su hoja de presentación, pero van a llevar también. Que si pueden poner dibujos, sí pueden poner dibujos, si es que los van a hacer a mano, van a colorear. Y obviamente en su hojita, hasta el final, tendrán que poner la fuente bibliográfica de donde tomaron esa información. Así, la cita, de tal manera que si pusiera yo esa dirección, me va a dar la página exacta de donde tomaron la información. Doc, ¿Sí? disculpen, ¿también en las exposiciones tenemos que poner la ficha bibliográfica o no? ¿Cómo? En la exposición. O sea, sí, en nuestro tema, por ejemplo, ya al final ponemos, no, que lo sacamos de tal artículo, tales libros y todo eso, o no. Al final de cada exposición, ¿sí? Ponen ustedes su fuente bibliográfica. Y obviamente, como es una investigación que ustedes hicieron, no lo sacaron de un único documento. Entonces, Sí. tienes que poner pues más referencias, más fuentes. Ok. Muy bien. Su hojita, como todos los demás. Todos tienen que tener pues las mismas enfermedades. No son tantas enfermedades, al final de cuentas, en todo el curso serán unas 75 más o menos enfermedades del sistema inmunológico que vamos a estar viendo aproximadamente. Por eso. Doctor, y por ejemplo, si vamos a hacer el resumen, por ejemplo, como usted comentó en clase, de lo que nuestros compañeros están exponiendo, ¿pondríamos las mismas fichas bibliográficas de donde ellos lo sacaron? Podría ser. Si lo que están poniendo tienes dudas y tú consultas después otra fuente que te resultó ser más fácil, pues pones esa. ¿Sí? Gracias, doctor. Eso es cuestión de lectura y de investigación. ¿Qué se evalúa además de su presentación? Pues obviamente pues el dominio del tema de primera intención, ¿no? Que sepan de lo que están hablando. Otra, pues es que al final de la exposición, claro que los miembros del equipo les pueden hacer preguntas a los demás para ver su atención. Y eso se los voy a evaluar también. Si los miembros del equipo no hacen preguntas, pues bueno, seguramente los que escucharon la presentación le podrán hacer preguntas a los miembros del equipo. Y si nadie hace preguntas, pues bueno, pues yo les haré preguntas a todos. Que también contará como parte de esa evaluación. Entonces, pues así las cosas. Así de ameno va a ser, para que no se aburran, para que no sientan que digan después, no, es que el doctor Torres acapara todas las clases y nada más él quiere exponer y no nos deja participar. Pues bueno, así vamos a trabajar en conjunto también. Muy bien. ¿Dudas con respecto a esto? No, doctor. Muy bien. Doc, hay límite para diapositivas o no? ¿Un límite de diapositivas? No. Hay veces
Si en una sola diapositiva pueden explicar todos estos conceptos tan variados, ok, les doy ese voto de confianza. Si necesitan más diapositivas, pues obviamente será quizá más fácil que les entiendan los demás. Consideren que son temas que no han visto previamente, entonces necesitan una forma de tratar de explicar las cosas. Ok. En algún momento dicen, es que no lo encontré en el libro. No van a venir. El libro no es un libro de patología, es un libro de inmunología básica. Sí tiene al final un capítulo, el capítulo 12, que habla de algunos conceptos de enfermedades inmunológicas. A lo largo del texto también se citan algunas de estas enfermedades. Si ya quienes revisaron los primeros 3 capítulos habrán dado cuenta que algunas de las enfermedades que les estoy comentando, pues allí vienen señaladas, pero solamente las señalan. Solamente llegan a mencionar así un renglón o 2 renglones sobre, y este proceso cuando es anormal, se traduce en la enfermedad granulomatosa crónica. Bueno, ahora ustedes van a explicar, por ejemplo, o el equipo que le corresponde, el 1, se encargará de explicar cómo sucede este proceso anormal, porque ya conocen el normal. Entonces, y obviamente no es que lo conozcan y que lo dominen, pero ya ver la contraparte cuando se trata de la enfermedad ayuda a conocer las distintas funciones. Muy bien. Hay muchos textos que pueden utilizar. Hay textos completos de enfermedades. Hay muchos artículos en internet que pueden llegar a comentar. Y bueno, pues ahí es cuestión de que se pongan de acuerdo para que puedan revisar toda esta información. ¿Algún otro comentario? No, doctor, fue muy explícito. No. Muy bien. Espero que sus exposiciones también sean muy explícitas. Y bueno, pues vamos a continuar. Platicábamos hace 2 días, el miércoles, sobre cómo el linfocito recibe esta señal, esta presentación de la célula dendrítica o de la célula presentadora de antígenos. Recapitulando, haciendo un breve resumen de lo que hemos comentado en estas últimas semanas, el microbio entra porque rompe alguna barrera epitelial o porque se metió a la sangre y es capturado por una célula presentadora de antígenos. Tenemos 2 tipos clásicos de célula presentadora de antígenos. Tenemos la célula dendrítica, la clásica por excelencia, o el macrófago. Y ahí están. Las células estas, cualquiera de las 2, capturan el microbio. Lo engloban, lo fagocitan, o los infectan, lo destruyen, y un pedacito de ese microbio, un péptido pequeñito, una secuencia de aminoácidos, la van a colocar sobre una molécula del complejo principal de histocompatibilidad que va a estar en la superficie de la célula. Tenemos 2 tipos de moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 la encontramos en todas las células nucleadas de nuestro cuerpo. La tipo 2 la encontramos en las células de nuestro sistema de presentación, sobre las células presentadoras de antígeno. Las moléculas de clase 2 están constituidas por una cadena alfa y una cadena beta, y ambas cadenas están ancladas a la pared celular de la célula presentadora. Las moléculas de clase 1 están conformadas por una molécula que se denomina cadena alfa y una cadena beta 2 microglobulina. Estas moléculas presentan entonces antígenos que van a servir para estimular a los linfocitos. Entonces, cuando una célula presentadora captura un microbio, se dan señales que van a permitir el rodamiento o el desplazamiento de la célula hacia el interior de los ganglios, donde se encuentran todo el montón de linfocitos. Entonces, es ahí donde se van a llegar a activar.
Entonces, eso es lo que habíamos comentado anteriormente. Les platiqué también algunas características de estas moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, que obviamente al ser proteínas están condicionadas por genes, que estos genes tienen muchísimas variantes, se denominan genes polimórficos, y esto es lo que facilita que tengamos una gran variedad de respuestas todos los seres humanos, y por eso no se va a acabar la humanidad por una infección. Y también mencionábamos que tienen una expresión codominante, esto es, expreso por igual las moléculas que me haya heredado mi papá que las que me haya heredado mi mamá. Hasta ahí todo bien. También, las moléculas de clase 1 que se encuentran en las células estimulan a los linfocitos CD8, a los citotóxicos. Y las de clase 2 suelen estimular más a los linfocitos CD4. No quiere decir que sea esto estrictamente una regla. Puede y sucede que pase lo contrario también, pero lo clásico, lo habitual, lo común que vamos a observar es esto. Las de clase 1 estimulan a los CD8, a los linfocitos CD8, y las de clase 2 estimulan a los CD4, para que hagan sus propias funciones. Ya recordamos, el CD8 va directamente a la célula que está contaminada y mata la célula, destruyendo el microbio. O sea, elimina a la célula completamente. La CD4 estimula a la célula infectada para que con sus propios recursos pueda eliminar el microbio, o también se puede estimular al linfocito B para que comience a producir anticuerpos. Es una de las funciones de los cooperadores. Por eso se llaman así cooperadores, porque participan promoviendo una mejora o una mejor eficiencia de la producción de citocinas de las otras células. Entonces están ayudando, están cooperando. Linfocitos T, helper. Entonces, hasta ahí nos habíamos quedado. Ahora también, otras de las variaciones, otras de las características de las cuales podemos comentar es que cada una de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad presenta un único antígeno. O sea, de molécula por antígeno, de molécula por antígeno. Puede entrar el mismo microbio por una barrera epitelial. Puede entrar la misma bacteria, el estreptococo betamolítico del grupo A de la Anfield. Este estreptococo. Y entonces comienza a ser capturado por distintas células dendríticas y por distintos macrófagos. Y lo destruyen. Y lo empiezan a procesar. Cada una de estas células va a mostrar un antígeno. Y van a ser antígenos distintos cada uno de ellos. No es que todas las células presenten el mismo fragmento, sino cada una, por mero azar, por puro azar, van a montar en el complejo principal de histocompatibilidad de clase 2 un fragmento, el que les resultó más óptimo para cada célula, y es el que van a ir a llevar a presentar para que comience la respuesta adquirida, la respuesta secundaria, o la respuesta inmune pues adaptativa. Entonces, mencionábamos también las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad solo reconocen antígenos proteínicos. No reconocen directamente lípidos, no reconocen glúcidos, así sean glúcidos bacterianos, no reconocen ácidos nucleicos, así sean bacterianos o virales. Lo único que reconocen son fragmentos proteínicos. Hay algunos antígenos que pueden llegar a reconocer este tipo de complejos de clase 2, que pueden ser también lípido o azúcar, pero los reconocen como lípido o azúcar porque van pegados a una proteína. Pero de manera natural, el complejo de clase 2 nunca reconoce lípidos, azúcares o ácidos nucleicos, solo proteína. Y si reconoce un azúcar o si reconoce una grasa, es porque va pegada a una proteína, nada más. Ahora, ¿de dónde salen esos antígenos? Bueno, de la bacteria. ¿Y cómo es que la bacteria o el virus se volvió fragmento, así que fue triturado, fue hecho polvo para ser montado en el complejo de histocompatibilidad, en el complejo principal de histocompatibilidad? Bueno, pues fue degradado, ya sea por el endosoma que hemos estado comentando, la bacteria, el macrófago o la célula dendrítica tiene un receptor tipo TOL, el cual reconoció al microbio, ya que lo reconoció, lo englobó, lo fagocitó, lo expuso directamente al lisosoma, el lisosoma con sus ácidos y sus enzimas destruyó todo el microbio, y un pedacito de eso es lo que se va a presentar.
pero también algunas veces el microbio o escapa a la fagocitosis o se mete directamente a la célula, como que la contamina, va y la contamina y se mete directamente al macrófago. Si un microbio se mete al macrófago por su propia cuenta, ese no fue endocitado, ese no fue fagocitado, ese está contaminando directamente la célula. O el macrófago capturó a los microbios, los englobó y los metió, pero no tiene la capacidad necesaria para destruirlos, porque la bacteria intracelular tiene algún mecanismo de defensa que le permite evadir la lisis microbiana, pues entonces puede llegarse a escapar de esa vesícula que ya va dentro de la célula, y entonces escapa al interior de la célula, queda como un microbio intracelular. Y cuando sucede eso, hay un mecanismo que se denomina proteosoma. El proteosoma es un conjunto de proteínas con capacidad de destrucción, con capacidad lítica, que prácticamente cuando entra el microbio, cuando entra la proteína viral o cuando entra el virus, pues simplemente el proteosoma, con su actividad que tiene, comienza a escindir, comienza a cortar el microbio hasta hacerlo varios fragmentos muy pequeñitos, que son los que van a servir como antígenos para ser presentados. Entonces eso es lo que llegábamos a comentar también. Hay algunas otras características que se pueden señalar, pero bueno, esto es lo esencial directamente. Ahora, importantísima esta imagen, para que le pongan atención. Viene en su libro y viene también muy bien explicado. Tenemos la representación de dos estructuras. Es una célula en verde y en marrón, en amarillo, no sé cómo la ven. Entonces, lo que observamos en la parte de arriba, en la imagen de arriba, es el procesamiento de los antígenos en una célula que expresa moléculas de clase 1. Y lo que vemos abajo es el procesamiento de antígenos en una célula que expresa moléculas de clase 2. Entonces, es la diferencia. Obviamente, la de clase 2 quiere decir que va a presentar su antígeno microbiano, lo va a presentar a un linfocito T, CD4, ya lo comentábamos. Y la parte de arriba, que expresa moléculas de clase 1, es que va a presentar su antígeno a un linfocito T, CD8. Y lo que vemos arriba dice captación del antígeno, procesamiento del antígeno, biosíntesis del complejo de histocompatibilidad principal y asociación del péptido con el complejo principal de histocompatibilidad. Entendiéndose asociación del péptido como asociación del antígeno. Entonces, ¿cómo va esto? En la parte superior, en verde, lo que vemos es, aquí dice, proteína citosólica. Imaginemos que es una proteína viral, imaginemos que es una proteína de una bacteria, imaginemos que es una toxina de una bacteria. Imaginemos que puede ser tetanospasmina de Clostridium tetani, ¿sí? O que puede ser toxina botulínica de Clostridium botulinum, o que puede ser alguna de las tantas toxinas y endotoxinas que secretan distintas familias microbianas. Entonces, la proteína que está en el citoplasma, la proteína citosólica microbiana o antigénica, lo que va a hacer es entrar en contacto con el proteosoma. Este proteosoma, entonces, dijimos que es un conjunto proteico que tiene actividad lítica, actividad de destrucción, y va a comenzar a escindir, va a comenzar a cortar directamente al péptido microbiano. Lo corta y lo deja en fragmentos pequeñitos, que es esto que ahí dice procesamiento del antígeno, y son esas estructuras en punta que se ven allí, cafés, y esos son los antígenos. Esos antígenos pueden ser de unos cuantos aminoácidos nada más. Ahora, esos antígenos, como parte del procesamiento, se van a ir a meter al retículo endoplásmico, ¿sí? Este organelo en donde hay otro montón de estructuras, y en el retículo endoplásmico previamente ya se sintetizó
una cadena de complejo principal de histocompatibilidad de clase 1, que la vemos allí señalada en amarillo y que está internalizada. Está mirando hacia el interior de la luz del retículo endoplásmico. Para que el antígeno microbiano entre, necesita que se abra un canal en el retículo endoplásmico. Y ese canal, a su vez, va adherido a la molécula del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1, como lo vemos allí. Este canal podríamos hablar como que es un canal de procesamiento de antígenos o de transporte de antígenos procesados. Y por eso es TAP, transporte de antígenos procesados o procesamiento de antígenos para transporte. Se abre el canal, se meten algunos cuantos antígenos nada más y se van a colocar en la hendidura del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1, este que está formado por la cadena alfa y la cadena beta 2 microglobulina que habíamos comentado. Ya que se conecta directamente el antígeno con el complejo de clase 1, ahora este antígeno, este complejo se va a desprender directamente, va a comenzar a viajar porque del retículo endoplásmico se va a formar una vesícula. Esto es así como que un resumen, ¿eh? Ahorita lo vamos a ver más extenso. Entonces, se forma una vesícula que parte de la membrana del retículo endoplásmico y allí va viajando entonces nuestra molécula de complejo principal de histocompatibilidad de clase 1 con su antígeno que ya va pegado. Y esta molécula, esta vesícula va a ir viajando hasta llegar a la membrana celular, en donde la vesícula se va a fusionar con la membrana y va a dejar expuesto al complejo principal de histocompatibilidad de clase 1 con el antígeno que va adherido a él. Es así como se presentó. Ya del otro lado va a estar el linfocito TCD8 esperando allí con su receptor TCR, receptor del linfocito T, o receptor de célula T, y una molécula coestimuladora, que es la que se ve también allí, que se le pega al lado al complejo principal de clase 1. Eso es lo que está sucediendo. Por su parte, en las moléculas de clase 2, de complejo principal de histocompatibilidad, pues bueno, son capturadas igual la bacteria, el microbio, la toxina, el virus, entra por endocitosis, o sea, el microbio primero fue capturado por un receptor que puede ser de los tipo TOL o alguna otra estructura, y entonces es endocitado, entra como una vesícula. Esta vesícula, ya habíamos mencionado, va a entrar en contacto con el lisosoma, que lleva un montón de enzimas proteolíticas. Por eso allí dice, en donde dice procesamiento del antígeno, pero ya en la parte de abajo, dice endosoma, lisosoma. O sea, es prácticamente la fusión de estas dos. Y ya que se fusionan las dos, pues obviamente el microbio queda triturado totalmente, queda hecho polvo, que queda hecho aminoácidos, pequeños conjuntos de aminoácidos nada más. Y ahí quedó todo el microbio, o sea, tenemos un endosoma o un endolisosoma que está repleto nada más de fragmentos de aminoácidos de los microbios que iban allí adentro. Por su parte, en el retículo endoplásmico, lo que está sucediendo es que se forma o se sintetiza el complejo principal de histocompatibilidad de clase 2, ese verde que se tiene allí. Y ese complejo, como es un poco más amplio, para evitar que se le vaya a meter algo distinto, pues se le va a colocar una proteína. Esta proteína a veces se le llama simplemente como una cadena invariante, una cadena que no reacciona directamente con el complejo principal de histocompatibilidad, solamente está allí como un seguro, como un tapón para que no se vaya a meter nada, para que no se vaya a activar ese complejo por otro motivo. Entonces, luego esta cadena, directamente junto con el complejo de clase 2, le va a pasar lo mismo que en el anterior. Se va a formar una vesícula por la membrana del retículo endoplásmico y esa vesícula se va a ir a pegar directamente al endosoma o al fagolisosoma, donde está todo el montón de fragmentos del microbio que fueron procesados, que fueron triturados. Ya que se fusionan la vesícula del retículo endoplásmico con el endosoma o con el endolisosoma, pues estas mismas enzimas degradan esa cadena invariante que se tenía, dejando directamente
al complejo principal de histocompatibilidad de clase 2 expuesto a cualquiera de los antígenos que están allí presentes. Y uno de ellos se le va a pegar. Ya que se le pega, entonces la vesícula con este complejo de moléculas de clase 2 más el antígeno va a migrar hasta llegar a la membrana de la célula presentadora, y va a quedar expuesto el complejo principal de histocompatibilidad de clase 2 con su antígeno, esperando a un linfocito T que con su receptor TR pues reconozca a este complejo de clase 2 con el antígeno, y pues con su coestimulador se va a unir más. Entonces, estos son los pasos generales del procesamiento de antígenos. Es así como se procesa de microbio, llega a nada más a un fragmento de antígenos que son los que van a estar presentados. Hay muchas similitudes entre los dos, hay algunas diferencias también entre los dos. Finalmente, pues de las diferencias que podríamos comentar, pues ya creo que ustedes las saben, las hemos comentado tanto ahorita como la vez anterior, la clase anterior. Dijimos que la molécula de clase 2 tiene cadena alfa y cadena beta, esas verdes ahí que se están viendo. La molécula de clase 1 tiene cadena alfa y cadena beta 2 microglobulina. Ambas presentan péptidos, ¿sí? Nada más que mencionábamos, la de clase 2 presenta péptidos directamente para el linfocito T CD4, el cooperador, y la de clase 1 presenta antígenos para el linfocito T CD8, citotóxico. Y dijimos también, las de clase 1 están presentes o se están expresando en todas las células nucleadas, todas las células con núcleo. Y las de clase 2 se están expresando en todas las células de nuestro sistema inmune, directamente en las presentadoras o las que sirven para presentar alguna estructura. Célula dendrítica, los neutrófilos, los polimorfonucleares, o sea, todos los fagocitos o todas las células que tengan acción fagocítica, en los linfocitos T, en los macrófagos. Las células endoteliales también pueden llegar a expresar. Estas células que van en la parte interna de nuestros vasos sanguíneos también expresan esto. Y pues el epitelio del timo también expresa moléculas del complejo principal de clase 2 porque esto es parte de lo necesario para la capacitación de los linfocitos T en su proceso de maduración. Entonces, esto ya lo comentamos, los linfocitos T reactivos, unos son los CD8, otros son los CD4, dependiendo, ¿no? Si es clase 1 o clase 2. Las fuentes antigénicas, también ya las comentábamos, prácticamente son proteínas directamente. Nada más que las de clase 1, pues bueno, son proteínas de citosol, las de clase 2 son proteínas directamente endocitadas, o sea, unas vinieron de un endosoma, otras vinieron de un proteosoma, nada más. Entonces, eso es a lo que se refiere. Bueno, pues se presentan, la presentación directamente, o el lugar donde se presentan, uno es en el retículo endoplásmico, mencionábamos que las de clase 1, el antígeno se mete al retículo endoplásmico por este canal TAP, en donde ya está allí el receptor esperando, o la molécula de clase 1 está esperando, mientras que las de clase 2, pues la presentación o el sitio físico donde se une el antígeno con la molécula de clase 2, pues es en el endosoma o en el fagolisosoma. Y pues bueno, son algunos de estos conceptos. El canal TAP se encuentra en las de clase 1 y la cadena invariable o cadena HLA-DM se encuentra en las de clase 2. Simplemente, nada más, no hay mayor dificultad. Entonces, esto es un resumen de la imagen previa. Y esta es, digamos que en aumento de la primera imagen que estábamos viendo. Esta que teníamos aquí, que les decía, la fracción verde, molécula de clase 1, es esta misma. Pero ya estamos viendo más componentes, ya se están integrando un poquito más de aspectos, pero finalmente es lo mismo, no hay mayor dificultad, solamente Abbas y colaboradores están tratando de ejemplificar más esto mismo. Y aquí lo que estamos observando directamente es que, pues bueno, el virus directamente entra y fue destruido, lo que estamos viendo aquí, ahí donde dice que
en donde dice producción de proteínas en el citosol, vemos el virus que entró al citoplasma, que está allí presente, o bien el virus que entró por un fagolisosoma, pues bueno, va a ser procesado. Donde dice virus en el citoplasma, vemos allí como el virus está generando proteínas virales, proteína vírica que se está creando, y después vemos ahí esto que dice ubiquitinización, proteínas de ubiquitinizadas, o proteínas ubiquitinadas. Esto de la ubiquitina es una proteína tipo chaperona que ustedes vieron en bioquímica. Son estas proteínas que se unen a otra proteína más grande y la ubiquitina sirve para llevarla a un punto. Es una proteína transportadora. Entonces, siempre que les digan algo de que se ubiquitinizó o que se ubiquitinó una proteína, simplemente es que llegó una proteína tipo ubiquitina, se fijó a otra proteína y se la llevó a un punto en donde debería de estar. Entonces, la ubiquitina toma la proteína y la lleva directamente al proteosoma. Y en el proteosoma se destruye, generando los pequeños fragmentos peptídicos. Estos fragmentos son los que van a entrar directamente por este canal de procesamiento o canal de ingreso de patógenos, de transporte activo de patógenos o de transporte activo de procesamiento de patógeno, y se abre esta molécula, se abre este canal, entra el fragmento antigénico y se va a unir a la cadena de complejo principal de clase 1. ¿De dónde salió ese complejo de clase 1? Pues estamos al interior del retículo endoplásmico. En el retículo endoplásmico, ya ustedes se acuerdan que el retículo endoplásmico puede ser liso o puede ser rugoso, y los manejan como si fueran dos organelos diferentes, y no, es el mismo retículo endoplásmico. Le llamamos rugoso porque ya se le adhirieron ribosomas. Se llama rugoso cuando hay síntesis de proteínas nada más. Ya ustedes se acuerdan que en el ribosoma se sintetizan las proteínas. La molécula de complejo de clase 1 es una proteína. Por eso es que en la parte baja de esta imagen, donde dice RE, de retículo endoplásmico, vemos allí a los ribosomas. Los ribosomas se ven allí como que dos bolitas, una grande y otra chiquita, porque ya se acordarán que los ribosomas tienen una fracción mayor y una fracción menor, o una subunidad mayor y una subunidad menor, y por eso se ven así esas dos bolitas grande y pequeña. Y como que están unidas por un cordoncito. Ese cordoncito de esos tres ribosomas no es más que el ARN mensajero de la molécula del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1. Y esa tirita que se ve ahí, ese gusanito blanco que le está saliendo a los ribosomas, pues no es más que la proteína, que es el complejo principal de histocompatibilidad de clase 1, que apenas va agarrando forma. Entonces, es lo que nos están ejemplificando allí. Entonces, esas estructuras blancas que salen del ribosoma, en el retículo endoplásmico rugoso, son las que se vuelven el complejo de clase 1, esa estructura amarilla que se ve allí. Y allí también se ve que tienen anclada una proteína también que ustedes conocen, una chaperona. Entonces, una proteína de transporte también o de señalización. Total que entonces la molécula de clase 1 se coloca directamente junto con la molécula TAP, junto con el canal TAP, unidas obviamente por esta otra proteína que nos están señalando ahí como tapacina, y entonces entra el antígeno microbiano, se coloca en la hendidura directamente, y la chaperona, la proteína chaperona, le va a servir al complejo de clase 1 para transportarlo, para moverlo directamente del retículo endoplásmico hacia el aparato de Golgi. ¿Sí? Ya se acuerdan cómo es el aparato de Golgi, esta estructura así también alargada. Cada una de estas estructuras se llama dictiosoma, y al interior del aparato de Golgi las proteínas sufren otro tipo de modificaciones, que se les agregan azúcares, que se les quitan fragmentos de proteína, que se les colocan grasas, que se les unen los grupos fosfatos, etc. Son una serie de transformaciones de la proteína. Entonces, ya que queda perfectamente bien madurada, bien unido el antígeno con el complejo de clase 1, pues del aparato de Golgi realmente es de donde sale esta vesícula que se dirige directamente hacia el exterior en la membrana para exponer al antígeno. Entonces,
Eso es lo que sucede directamente con esta estructura. En las de clase 1. No es muy diferente a lo que hemos visto con la clase 2. En las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 2, señalábamos entre el microbio, pero aquí entró a la fuerza, lo fagocitamos, fue endocitado en una vesícula. El endosoma, donde va el microbio, entra en contacto con el lisosoma, donde dice ahí procesamiento de proteínas interiorizadas en vesículas endosómicas. Es muy simple la explicación. El endosoma se fusiona con el lisosoma le pasa prácticamente todas sus enzimas proteolíticas al microbio, el microbio queda destruido y se forman múltiples fragmentos. Y entonces, directamente, al interior del retículo endoplásmico, vemos otra vez a los ribosomas sintetizando las cadenas alfa y las cadenas beta de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 2. Se forma el complejo. Para cada una de las cadenas alfa y beta se le coloca una chaperona, o sea, la molécula se va a mover también de lugar. Se le coloca su cadena invariable para que no se fije en ninguna otra cosa. Se va directamente al aparato de Golgi, donde se van a producir una serie de otros procesos de maduración, gracias a las chaperonas que lo llevaron del retículo endoplásmico al aparato de Golgi. Y después en el aparato de Golgi se va a formar una vesícula que va a llevar a la molécula de complejo de clase 2, y esta molécula de clase 2 va a fusionarse directamente con el endolisosoma o con el fagolisosoma. Allí entra en contacto directamente con las distintas proteínas que fueron procesadas, con los distintos antígenos, y directamente también se le quita estrictamente este fragmento que llevaba de protección. Se incorpora un fragmento antigénico, se incorpora un conjunto de aminoácidos que son los antígenos, y después se lleva directamente hacia esa vesícula, se lleva directamente hacia el exterior de la membrana celular para quedar expuesta. Entonces, prácticamente esta es la misma situación, no hay mucha diferencia de lo que habíamos comentado con esta imagen que está en la parte de abajo. Entonces, es lo mismo prácticamente. Ahora también mencionábamos cómo era el procesamiento en la clase 1 y cómo en la clase 2. Pero a veces la molécula la célula que tiene clase 1, que dijimos que es cualquier célula que tenga núcleo, pues estas células lo que hacen cuando están presentando es que están presentando antígenos propios, antígenos de la propia célula. Y eso hace que cuando el CD8 se acerca y lo reconoce, o incluso cuando el linfocito NK lo reconoce, pues sabe que lo que le están presentando es un antígeno propio y no hay que atacarlo. Pero también, si la célula, supongamos un tejido epitelial, o supongamos el hígado, un hepatocito, una célula nucleada, expresa complejo de clase 1, resulta que es infectada por el virus de la hepatitis. Entonces, la célula contaminada está expresando ahora una molécula viral, y lo que está presentando en su superficie es una molécula de clase 1 con un antígeno viral, esperando que pues llegue el linfocito propiamente y la destruya, mate a la célula. Pero resulta que el antígeno puede llegar a ser reconocido, lo que está siendo presentado, puede llegar a ser reconocido por un macrófago o por una célula dendrítica, o sea, por una célula presentadora de antígeno. No por un linfocito estrictamente. Y resulta entonces que el macrófago captura a la célula infectada, llamémosle el ejemplo del hepatocito, captura el hepatocito y lo consume todo, lo destruye. O sea, el macrófago consumió a nuestra célula que iba infectada y la procesó y toda la eliminó. Y dentro de ese procesamiento, pues obviamente las moléculas antigénicas que llevaba la célula infectada, pues también las va a presentar. Y ahora también, como la célula presentadora de antígenos también es una célula nucleada, también tiene la capacidad para expresar complejo de clase 1. De manera natural, la célula dendrítica o la célula presentadora de antígenos expresa clase 2.
pero como también es una célula nucleada, puede expresar clase 1. Y entonces expresa también moléculas de clase 1, o sea, expresa las dos, las de clase 1 y las de clase 2, y allí coloca los antígenos en ambos tipos de receptores. Y ahora lo que presenta es directamente esto. Los antígenos presentados en la molécula de clase 2 van a activar a linfocitos T CD4. Pero los antígenos que vayan presentados en las moléculas de clase 1 van a activar a linfocitos T CD8. O sea, ahora la misma célula está expresando ambos complejos de histocompatibilidad y puede activar a ambos tipos de linfocitos T, los CD4 y los CD8. A esto le llamamos presentación cruzada, al hecho de que una célula que habitualmente no se activa para expresar cierto tipo de componentes, ahora sí los está activando porque terminó consumiendo también a la célula nuestra, a la célula que iba infectada. Y es por eso que se hace esta presentación. Aquí en la imagen, abajo de presentación cruzada, solamente se ve la presentación del complejo de clase 1 al linfocito T, pero podría simultáneamente estarse presentando al linfocito T CD4 mediante el complejo de clase 2 en el verde, que ahí nos falta, pues digamos que otra célula, nada más nos están presentando al CD8, pero aquí bien podría estar señalado también el CD4 incorporándose y siendo activado. Entonces, esa es la presentación cruzada de antígenos. Y también anteriormente, pues bueno, vimos cómo es la presentación estrictamente entre ambos. Entonces, ¿y qué hace la célula cuando ya hubo esta presentación? Aquí tenemos dos ejemplos, el A y el B. En el A vemos la vía de la clase 1 y en el B vemos a las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 2. El de clase 2, mencionábamos, estimula al linfocito T CD4. El de clase 1 estimula al CD8, al citotóxico. En la imagen A vemos entonces a una célula nuestra, puede ser un epitelio, como mencionábamos, puede ser un hepatocito, que tiene capturado allí, que está contaminado por un microbio. Entonces es el antígeno citosólico. Lo procesó y entonces presenta la molécula de clase 1 con un antígeno. Y entonces el linfocito T CD8 reconoce a ese antígeno y sabe que la célula que le está presentando ese antígeno está contaminada con eso. Entonces ya esto origina que se presenten las respuestas necesarias para que el linfocito T mande a activar la apoptosis de la célula contaminada. Y la célula que le presentó directamente el antígeno, pues muere. Por eso es que vemos ahí la misma célula y que se destruye. ¿Cómo se lleva a cabo todo este proceso? Es parte del capítulo siguiente que vamos a comentar. Ahorita estamos nada más con la presentación. Para la molécula de clase 2, lo que tenemos es el macrófago allí en verde que captura el microbio, lo fagocita, lo endocita, y ya que lo procesa, lo lleva a presentar ese fragmento, o lleva a presentar ese pequeño fragmento al linfocito cooperador, el linfocito CD4 positivo. Ya que el linfocito T CD4 positivo identifica que lo que le están presentando es el microbio, ahora el linfocito T y comienza a producir citocinas, muchas citocinas de distinta índole, de distinto tipo. Muchas de estas citocinas van a llegar nuevamente al macrófago, van a llegar nuevamente a la célula que presentó el antígeno y la van a hacer más eficiente para destruir microbios. No es algo así como que nada más presentó y ahí quedó todo. Ya que presentó, se desprende y nuevamente la célula sigue capturando microbios y sigue actuando, sigue funcionando. Pero ahora va más capacitada, ya no va a presentar antígenos. Ya como recibió las citocinas del linfocito cooperador, ahora va directa a matar microbios, va directa a capturar microbios, a fagocitarlos y a destruirlos. Eso es lo que hace la cooperadora. La citotóxica mata a la célula y la cooperadora estimula a la célula para que siga matando microbios. Pero también las moléculas de clase 2
pueden llegarse a expresar en los linfocitos B. El linfocito B tiene su propio receptor, que dijimos es el anticuerpo, porque el linfocito B es inmunidad humoral, es inmunidad de anticuerpos. Entonces aquí lo que vemos es que el antígeno microbiano entra en contacto con el anticuerpo y esto provoca que se procese el microbio y se exprese en moléculas de clase 2. El linfocito TCD4 reconoce a ese antígeno microbiano presentado en las moléculas de clase 2 y también produce sus citocinas para estimular ahora al linfocito B, que le había presentado el microbio, lo comienza a estimular para que comience a secretar anticuerpos, para que comience a secretar inmunoglobulinas. En la imagen previamente vemos ahí las inmunoglobulinas en forma de Y, pero están pegadas a la membrana del linfocito B. Pero ya en la siguiente imagen, en el siguiente recuadro, lo que vemos ahora son las inmunoglobulinas sueltas, porque están saliendo ya a la circulación. ¿Gracias a qué? A la estimulación de los linfocitos CD4. ¿Y por qué se estimuló el linfocito CD4? Porque hubo presentación con moléculas de clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad. ¿Y dónde estaban esas moléculas? En el linfocito B. ¿Y cómo se estimula el linfocito B? Porque le llegó el microbio al linfocito B. Entonces, es así como se presentan estas situaciones. Es así como nuestro cuerpo comienza a reaccionar. Y con esto terminamos. El capítulo que sigue, vamos a hablar de lo que hace el linfocito. Ahorita vimos de lo que hace la célula presentadora para presentar. La siguiente ocasión, la siguiente semana, vamos a platicar de lo que hace el linfocito luego de recibir esa presentación. Ahorita les dije, suelta citocinas para ayudar a la destrucción, suelta citocinas para que se formen las inmunoglobulinas, suelta citocinas para maximizar la eficiencia del macrófago. Pero bueno, ¿y cuáles son esas citocinas? ¿Cómo le hace? ¿A quién se estimula? ¿Cómo fueron mediadas? ¿En qué lugar sucede todo este hecho? Y bueno, es lo que vamos a seguir comentando para el siguiente capítulo, el capítulo 4. ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Voy muy lento y quieren que vaya más rápido? No, doctor. Está bien, doctor. Doctor, una pregunta. Sí. La última imagen que puso, estos dos, lo que es cuando llegan a presentar los macrófagos ya fagocitados, el microbio, y los linfocitos C, ya con el antígeno, los dos van al mismo tiempo. O sea, No, ahí estás que uno primero que el otro. O sea, Pero la célula, el macrófago, capturó un microbio. Lo destruyó, sí, lo eliminó. sí. Y lo que presenta ya es un antígeno, nada más. El linfocito T lo reconoce, se capacita, lo recibe, entonces salen las señales de citocinas que llegan al macrófago. El macrófago se despega y ahora ya el macrófago va a matar microbios, ya no necesita ir a presentar otra vez, ya nada más va directamente a matar. Recordemos, el macrófago es de la inmunidad innata. La inmunidad innata no es selectiva. Con esta capacitación que busca el macrófago nada más voy a buscar ese tipo de microbios. El macrófago de la inmunidad innata saltó ahora a la inmunidad adaptativa. Oh. En otros tipos cuando conectamos los componentes de la inmunidad innata, los componentes del sistema inmune, mencionábamos como célula efectora, como célula que va directamente ya a eliminar microbios. Entonces, antes de capacitarse, el macrófago fue a presentar el microbio, pero ya capacitado ya no necesita estar presentando, ya va directamente a buscar el microbio específico para tratar de eliminarlo. Ok. No, ya quedó claro. Gamaliel se ve con sueño.
Muy bien. Pues eso va a ser todo entonces. Nos vemos el miércoles para continuar con el siguiente capítulo. El martes, perdón. El martes para continuar con el siguiente capítulo. El miércoles prácticamente también para lo mismo. Y el viernes comenzamos a escuchar los siguientes temas. Enfermedad granulomatosa crónica, el equipo 1 y también el equipo 2. Si no hay ninguna otra duda, pues eso es todo, jóvenes. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Buen fin de semana. Buen día. Hasta luego. Hasta luego.